Buenos días. Señor te bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Castro. Soy su servidor en Cristo Jesús y me corresponde a mí llevarle el devocional del día de hoy, la dirección del culto. Les hago una breve introducción, hermanos. El devocional que me preparé para el día de hoy viene de la carta a los Filipenses, hecha por el apóstol Pablo. Vino a mí, de cierta manera, bien confrontado de distintas posiciones, un mensaje que conseguí la respuesta en esta carta, en este libro, y se los quiero compartir con todos ustedes. Estuve incluso con el hermano Gabriel la semana pasada conversando al respecto, y bueno, dije, es la oportunidad, me toca estar delante de los hermanos y quiero hacérsela saber a ustedes también, hacérsela llegar. Muy bien, esta carta es conocida porque contiene una mayor carga de sensibilidad, si se quiere, de esa manera, de afecto, muy emotiva y personal de Pablo hacia los creyentes en Filipos, en esta región de la provincia de Macedonia. Esta carta tiene unas características que me gustaría resaltar. Primero, que fue escrita en el año 60 o 62 aproximadamente después de Cristo, mientras Pablo estaba encarcelado en Roma. Vemos un mapa, por favor. Pablo funda la iglesia de Filipos durante su segundo viaje misionero. Vamos a ver un momento el mapa. Allí ven dónde está la región de Filipos. Pertenece a la parte de Europa. Viene a ser la primera iglesia fundada en Europa. ¿Sí? Esto lo vemos en Hechos 16, 9 a 10, donde él viaja hacia esa región. En esta región predominaban los gentiles. ¿Sí? En esa iglesia había muy pocos judíos viviendo en esa zona para ese momento. Las mujeres desempeñan un papel importante en esta iglesia. También lo vemos en el libro de Hechos y en la carta de los Filipenses. También hace mención a dos mujeres allí. Esta iglesia es generosa y apoyaba económicamente a Pablo. ¿Sí? Gracias a ese vínculo especial entre ellos, Pablo aprovecha para enseñarle esto que les voy a traer yo a los hermanos, el modelo de vida cristiana. Oremos. Gracias, Padre, por tenerme aquí presente delante de mis hermanos, Señor, por esta oportunidad maravillosa que me da, Señor, para ser instrumento en tu obra, Padre. Seas tú, Señor, glorificado en cada una de mis palabras y en el mensaje que voy a llevar a mis hermanos, así como fue para mí, también sea de aprendizaje para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y visitantes, esta breve introducción nos ayuda a poner un poco en contexto de dónde estaba Pablo, cómo se encontraba y cuál era el fin o en qué sentimiento, qué tipo de sentimiento quería Pablo transmitir aquí en esta parte, en esta carta. Esta madurez que Pablo ya conocía, que había llegado a esta iglesia, bien sea por sus dádivas que él recibía o por muchas experiencias que le estaba transmitiendo uno de sus emisarios, Pablo les dice que con angustia y les dice que sienten la necesidad de transmitirles que no pierdan ese norte, que no pierdan ese rumbo a donde están, esa enseñanza que él les llevó. No se desvíen, no desvíen esa mente. Y lo grafica de la siguiente manera. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. El título de ese capítulo dice prosigo al blanco. Cuando tengan el versículo 12, dicen amén, para leerlo todos juntos. Amén. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma ley, sintamos una misma cosa. Wow. Aquí podemos ver entre los versos 12 y 14 que Pablo reconoce su imperfección, ¿no? Él, siendo un emisario que el mismo Cristo le encomendó esa tarea, él aún no sentía que tenía esa madurez a la cual debía alcanzar, que es la igualdad a Cristo, hacerse igual a Cristo, llegar a esa santidad que no tiene obviamente esa perfección que únicamente tiene Cristo. Él quiere mostrar aquí con esta meta, ponemos la otra lámina, por favor, lo refleja haciendo una comparación, ¿sí? Yo lo grafiqué de esta manera, como los atletas están allí en la línea de partida, viendo fijo hacia una meta, a donde deben llegar. Ellos corren allí por un premio, por una medalla, ¿sí? Por llegar primero, una medalla de oro, segundo una de plata, tercero una de bronce, y los demás, pues, reconocidos nada más que corrieron esa carrera. Esta es la visión que Pablo le quiere hacer entender a los hermanos. O sea, tengo una meta fija, voy en esa carrera, voy hacia adelante, mi meta está allá, es lo que debo alcanzar. En este caso, la meta que él quiere alcanzar es ser como Cristo, por lo más parecido posible a ser como Cristo. Y le hace transmitir esto a los hermanos. Por si logro así aquello, hacerme eso, aferrarme, agarrarme de aquello, ¿sí? De lo que es Cristo Jesús, por lo que también fui tomado. Esa salvación, esa recompensa, como lo dijo el hermano William ahorita en la oración, esa recompensa que nos va a ser dada una vez que estemos con Él en su reino. Muy bien, estos atletas, mis hermanos, Pablo grafica que hay que dejar atrás. Estos atletas, una vez inician su carrera, ya esa meta, o esa línea de inicio donde ellos partieron, lo van dejando atrás. Igual tenemos que hacer nosotros con nuestro pasado. Lo que ya fuimos, ya eso quedó allá. No podemos traer esa vieja vida, ese viejo hombre, esa vieja mujer, traerla a nuestra vida ahora, una vez que estamos en Cristo. No debemos compararlo ni hacerlo de modelo de nuestra vida cotidiana. Al contrario, debemos ya desecharlo. Y toda esa energía que nosotros tenemos, toda esa concentración, tenerla solamente fijo en una meta. Ya para cerrar el verso 15 y 16, Pablo está exhortando a esos perfectos, entiéndase perfectos como personas maduras ya en la fe, ¿sí? Una vez que hemos ya iniciado esa carrera, estamos paso a paso logrando cierta madurez, no creamos que ya lo alcanzamos, que ya estamos listos, ¿no? Sino que todavía continúa. Si lo hacemos en una pendiente, todavía nos falta llegar hasta arriba, ¿sí? Entonces es esa madurez que debemos ir persiguiendo día a día. Valorar eso que estamos sintiendo, ese agrado que tenemos dentro de nosotros, una vez que estamos en los caminos del Señor, debemos darle un valor y no debemos perderlo, no debemos echarlo a la basura. Aunque bueno, yo soy cristiano, me puedo portar mal, mañana me confieso, le rindo al Señor que estoy pecando y listo, ya mañana otro día. No, al contrario, debemos siempre tener esa postura más bien de sumisión, de llegar todo el tiempo, bueno, tratar de hacer lo correcto, que haría Cristo en este caso, ponerlo en oración y siempre tener ese norte claro adelante. Sigamos una misma regla, dice en el verso 16. Quiere decir que, bueno, andemos en ese orden, tengamos todo en orden, como bien nos enseñan nuestros padres. Mira, ten tu cuarto arreglado, bueno, de misma manera, ten toda tu vida en orden para que logres hacerlo de una mejor manera. Aquello a lo cual hemos llegado, en ese verso también 16, es referencia al éxito de vivir una vida cristiana sin perder la meta de vista, ¿sí? No hay que vivir esta vida cristiana sin perder esa concentración en la meta, pues vamos a alcanzar el éxito
que va a ser pues estar juntamente con Cristo en su vida. Gracias, Padre amado, por este mensaje, esta hermosa enseñanza, Señor, que me permitiste compartir con mis hermanos. Señor, recuerda que no debo ser yo, sino eres tú, Señor, quien dirige mi vida. Todo en mi vida, Señor, lo diriges tú. Gracias, Señor, por ser tú quien a través de mi voz sea glorificado, y este mensaje, Señor, lo guarde mis hermanos tanto en sus corazones como en sus mentes. Así que cada día, a partir de recibirlo, Señor, sean mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores hermanos, mejores padres, mejores abuelos, mejores tíos. Gracias, Señor. Amén. Perdonen, pero que me llega bastante este mensaje, porque somos imperfectos y tratamos cada día de poder ser mejores personas. Y eso es lo que, la razón, una de las razones por las cuales estamos acá. Vamos a Hechos, les invito a buscar en sus Biblias, Hechos, pero el capítulo 2, para finalizar algunos versículos que quedaron pendientes. Recuerden que nuestra predicación no es una predicación temática, sino es expositiva. Vamos texto a texto y capítulo a capítulo en cada uno de los libros de la Biblia. Hemos iniciado desde hace algunas semanas atrás el libro de Hechos. ¿Qué libro habíamos cerrado antes de empezar Hechos? Segunda de Tesalonicenses, también habíamos visto Primera de Tesalonicenses, vimos Efesios, vimos Filipenses, vimos, ¿cuál más? Gálatas, muy bien. Entonces, poco a poco vamos así hasta que podamos ver toda la escritura, ¿sí? Ahorita estamos en Hechos porque básicamente hemos entrado hace poco a este lugar que Dios nos entregó, y entonces queremos ver cómo se inicia la iglesia de Hechos, cómo empezó toda la historia de Hechos. Habíamos dicho que el capítulo 2 de Hechos es uno de los capítulos más importantes en toda la escritura. ¿Por qué? Porque Hechos está cerrando un ciclo del Antiguo Testamento y abriendo un ciclo en el Nuevo Testamento, o en la iglesia, por decirlo de alguna manera, con la partida del Señor Jesús. Me dijeron que les recordara que deben inscribirse o registrarse en la página para el Congreso. Hay comida, hay 3 opciones allí de menú, y usted debe elegir qué tipo de menú va a querer. Y también debe registrarse porque los cupos son limitados. Como ven, es espacioso, pero no tenemos quizás tanta cantidad de sillas, y lo más importante, no contamos con aire acondicionado. Por lo tanto, si viene bastante gente, bueno, vamos a estar así, usted sabe, en calor, ¿no? Hechos capítulo 2, voy a iniciar leyendo desde el versículo 41, para que tengamos un panorama y así cerramos el capítulo 2. Dice, ¿lo tienen? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bien, ya el hermano René pasó por algunos de estos versículos en su predicación de la semana pasada, pero básicamente retomo desde el versículo 41 porque vemos lo que el Señor venía haciendo en la iglesia. Primero, perseveraban todos en la doctrina, ¿verdad? Habían creído un promedio de unas 3,000 personas.
Todos respondieron favorablemente a la predicación de Pedro. Obviamente estaba el Espíritu Santo allí moviendo los corazones. Recuerden que si no está el Espíritu Santo en el trabajo que usted esté haciendo en cuanto a la predicación, usted no está haciendo nada. Uno puede llenarse de mucha letra, de mucha enseñanza, de muchas palabras bonitas, un lenguaje bastante culto y todo lo demás, pero si el Espíritu Santo no está obrando en el corazón de las personas, básicamente no se está haciendo nada. Lo interesante es que este mensaje lo dio el hombre que era un poquito más salido de ese grupo que el Señor tenía, un grupo selecto de 12 personas, un grupo íntimo. Básicamente el mensaje lo da Pedro, el hombre que, oye, por lo general siempre el primero en responder y a quien el Señor más le llamaba la atención. Pedro, Pedro, cabezón, cálmate. Me imagino así como un niño chiquito, ¿no? Algunas personas, posiblemente los psicólogos, mejor dicho, piensan que Pedro quizás era un hombre de un temperamento sanguíneo, ¿sí? Sabe que los sanguíneos son extrovertidos, son echadores de bromas, son los más salidos, son los que en los salones el maestro pregunta algo y yo, y después responde lo que no era. Ese tipo de personas, seguramente Pedro era de ese grupo, quizás, ¿no? De personas así, por eso es que siempre estaba en el primero, siendo el primero en todo lo que el Señor iba a decir, era el Pedro que estaba allí. Pero allí lo vemos, ya cerrando este capítulo, habiendo dado un sermón donde 3,000 personas, hermanos, 3,000 personas aceptaron al Señor. Ni el Señor Jesús lanzó un sermón donde 3,000 personas le seguían. Hubo comida para sostener a 5,000 personas en los milagros que el Señor Jesús hacía. Pero después Jesús les dijo, miren, ustedes me siguen por una sencilla razón, porque les doy comida. Es decir, la gente no seguía al Señor Jesús porque habían creído en Él, sino porque Jesús los mantenía o los alimentaba, en pocas palabras. Pero Pedro lanza un sermón donde no había comida, ¿sí? Donde no se estaba ofreciendo pan gratis, no había uvas, no había ningún tipo de chucherías, ni meriendas, ni nada gratis, sino solo la palabra de Dios, y 3,000 personas habían creído. Esos 3,000 israelitas, porque eran israelitas quienes aceptaron al Señor allí, respondieron al sermón de Pedro y fueron bautizados, ¿sí? Se convirtieron de una fe que ellos traían en cosas que ya habían dejado, algunas de ellas habían cesado, por ejemplo los sacrificios y holocaustos, y se bautizaron diciendo, ahora tenemos una nueva fe, nuestra fe ahora es en el Señor Jesús. Quizás muchas de esas 3,000 personas que estaban allí convirtiéndose, posiblemente estaban en el grupo de los que decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. O de los que decían, no queremos a Jesús, suéltanos a Barrabás, posiblemente. Pero el Espíritu Santo había hecho un cambio allí. Ellos, o esas 3,000 personas, permanecieron firmes en la doctrina, la comunión, la cena del Señor, la oración, el bautismo, la alabanza y también el gozo. Tenían, dice uno de los versículos, y ustedes pueden ver, dice, todos los que habían creído estaban juntos, el verso 44, juntos, y tenían en común todas las cosas. Es decir, nadie decía, esto es mío y esto es para mí. No, estaba en común. No era un socialismo, ni era tampoco un momento donde, bueno, todo es para todos y podemos compartir y hacer. No, era el Espíritu Santo de Dios quien estaba obrando en la vida de las personas. ¿Saben que el socialismo te enseña que lo que es tuyo también es mío? Pero lo que es mío es mío. Entonces lo que es mío no es tuyo, pero lo que es tuyo sí es mío. Mientras que aquí era que todo se compartía, ¿sí? Todo era para todos. Y era un buen sistema en el que estaba iniciándose en la iglesia. Evidentemente este sistema trajo más adelante algunas situaciones problemáticas. Hechos capítulo 5, versículo 1 nos registra una de esas situaciones, y Hechos capítulo 6, versículo 1 también nos registra otra de las situaciones problemáticas. Ejemplo, las personas se quejaban porque un grupo era bien atendido y otro grupo era desatendido. Y ese tipo de situaciones que fue trayendo este nuevo sistema que inicia en la iglesia, pues trajo más adelante ciertas situaciones que complicaron la cosa. Más adelante, segunda de Tesalonicenses capítulo 3,
versículo 7, básicamente el principio pasa a ser como dejado atrás porque no estaba dando buen resultado. Entre los judíos dio un buen resultado cuando se fueron añadiendo personas que eran de otras costumbres, en este caso los griegos, empezó a fracasar este sistema, y cuando se añadieron personas que ya no eran ni griegos ni judíos, bueno, hubo que desechar el principio de compartir y de tener todas las cosas en común. En 2 de Tesalonicenses, lo pueden buscar si quieren, capítulo 3, verso 7, Pablo dice que cada uno trabaje. Vamos a ir rápidamente. Tesalonicenses, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 no, capítulo 3, versículo número 7, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos deshonestamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos, ¿sí? Gravosos tiene que ver con carga, con fastidiosos, con ser personas que están aprovechándose, a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es decir, el principio básicamente queda atrás. Muchas personas se habían aprovechado o se estaban aprovechando de ese buen inicio de la iglesia, de allí del libro de Hechos, donde todas las cosas estaban en común, y decían: qué mantequilla, ¿para qué voy a trabajar si aquí puedo comer y tener lo que necesito? ¿Para qué voy a estarme dando mala vida? ¿Sabe? Un poquito como de nuestra ideología, así de que, bueno, pero si otros lo dan, ¿para qué tú tienes que preocuparte por salir a buscarlo si hay alguien que te lo da? Allí ha sido el éxito del socialismo, que, y no estoy hablando en contra del gobierno, que el socialismo te ofrece algo y te dicen que tú no tienes que hacer nada, no trabajes, que te damos todo, no te preocupes por los estudios, que te damos un bolsito de útiles, no te preocupes por esto y por lo otro, y así pues poco a poco van engañando a las personas. Este principio que se inicia acá en la iglesia, donde todo estaba en común, después queda en desuso, y vemos que a veces algunas personas dicen: tenemos que ser como la iglesia de Hechos. Bueno, eso trae problemas, y los discípulos tuvieron sus problemas por eso, y fue necesario entonces hacer un cambio. Pero el versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 5, les dije, hubo un hombre que intentó o hizo esto, pero fue deshonesto. Es decir, lo que hizo estaba bien, pero la intención con que la hizo estaba mal. ¿Por qué? Porque él dijo: bueno, voy a vender una propiedad. No sé si recuerdan a Ananías, ¿verdad? Voy a vender una propiedad que tengo y la doy a los necesitados. Excelente, buena idea. Él vendió la propiedad, pero dijo: cónchale, si obtuve yo no sé cuánto dinero, $1,000, no vale, yo no voy a dar estos $1,000, esto es mucha plata. Yo voy a dar menos, voy a dar quizás $700 para la obra. La intención de venderla, excelente, ¿sí? Pero lo que había en su corazón, malo. El haberlo hecho, muy bueno, pero el acto en sí no fue muy agradable para Dios. Entonces él fue deshonesto con lo que hizo, y eso fue uno de los problemas que trajo, y por eso después cesó el que los hermanos tuviesen que vender cosas para ayudar a otros. Cada uno tenía lo que quería o lo que necesitaba, pero era el dueño, ¿saben? El mayordomo de lo que tienen, y como mayordomo elegía si venderlo y quedarse con el dinero, tal como Pedro le dijo a Ananías, o si venderlo y donarlo a las personas, ¿sí? Lo importante era que no fuera un acto donde se llenaba de gloria a él, donde decía: yo vendí en 1,000 y di esos 1,000, apláudanme por favor porque lo hice. No, sino que yo lo vendí y lo entregué, y nadie debe saber. Es decir, no tengo que hacer que nadie toque trompeta delante de mí por el hecho, como la gente cuando dice: bueno, no, vino pidiéndome y yo le di todo, yo cuando doy todo. Entonces, bueno, lo que haces está bien, pero lo que dices está mal, porque si lo haces, no lo digas, porque eso hace como atraer la atención de otros hacia ti, y eso no es lo que Dios quiere. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón. Había hermandad, había amistad, valoraban o se valoraban unos a otros, tanto en los que mucho tenían como en los que poco tenían, se valoraban como personas, se respetaban y se estimaban a sí mismos como hijos de Dios. No había desigualdad. Bueno, yo soy el dueño de esto y este es tal cosa. No, todos se consideraban delante de Dios como iguales. Verso 47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se dan cuenta, ellos hacían el trabajo de evangelización, de compañerismo, pero era Dios quien añadía a la iglesia a las personas que habían de ser salvas. Por eso les decía, de nada vale a veces hacer mucho y estudiar y esforzarse tanto si no está Dios detrás de lo que se está haciendo. Cuando salimos a evangelizar o cuando usted quiere ganar a una persona y le habla de Dios, usted tiene que entender un principio, y es que es Dios quien convierte los corazones, no eres tú. No puedes prohibirle a la persona, no debes fumar, no debes tomar, no debes hacer esto, no digas tal cosa, no hables así. Dejen que sea Dios quien haga la obra, ¿sí? Si usted ya es una persona que nació de nuevo y sabe que el Espíritu Santo ha hecho la obra en ustedes, usted simplemente da testimonio como una persona convertida al Señor y le permite al otro que sea Dios quien haga la obra del cambio. Usted marca la pauta dando el ejemplo, ¿sí? Y la persona va detrás de usted y dice, bueno, él es así y si él no hace esto, yo no lo voy a hacer. Si usted es quien marca la pauta haciendo lo malo, no puede esperar entonces que la persona a quien usted quiere discipular haga lo bueno, ¿sí? No podemos hablarle de alguien de que deja las peleas y usted es el primero que grita y pelea. Entonces, lo que dices no va en consonancia con lo que estás haciendo. Y esa es la realidad. El Espíritu Santo de Dios es quien atrae hacia Dios a los que han de ser salvos. Por eso es que el capítulo 2 termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios quien hace la obra. El mismo capítulo 3 abre diciendo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí vemos un principio. Prevalecía aún el principio de compañerismo. Dos hombres, Pedro y Juan, aquellos que habían estado siempre cerca del Señor, quienes habían visto al Señor glorificarse, quienes habían estado cuando Moisés y Elías se les aparecieron, estaban allí juntos e iban y mantenían una muy buena costumbre, la de ir al templo a orar, la de reunirse con un grupo de personas para orar constantemente. ¿Saben que el Salmo 55, verso 17, David tenía esa misma costumbre? Decía que 3 veces al día, dice, mañana y al mediodía y en la tarde al Señor oraré. Era un principio que los judíos tenían, asistir al templo a la hora, en este caso dice que era ¿qué hora? La hora novena, posiblemente 3 de la tarde. Recuerden que los judíos iniciaban la mañana contando la hora 6 de la mañana. Para nosotros, para ellos eran la primera hora, 7 la segunda hora. Ellos dividían el día como un día y la noche como otro día. Es por eso que ustedes ven que el Señor Jesús fue crucificado un día, viernes, ¿verdad? ¿A qué hora? A la hora novena, a las 3 de la tarde, a la hora en que se ofrecía el sacrificio del Cordero por la limpieza de todos los pecados. Una vez por año, a esa hora el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Y ustedes ven, pero si muere el viernes en la tarde, ¿cómo es posible que resucita el domingo en la madrugada o en la mañana? Y entonces fueron 3 días, porque culturalmente para nosotros un día es cuando está el sol, ¿cierto? Y la noche no la contamos como un día, sino que decimos, bueno, la noche es parte del día, por lo menos la noche de ayer es parte de ¿qué día? Del día sábado, ¿verdad? Para los judíos, la noche formaba parte como de otro día. Se le seguía llamando del día de reposo, pero la noche era sencillamente la noche. Jesús muere el día viernes en la tarde y se cuenta noche del viernes como un día,
día del sábado como un día, segundo, y noche del sábado como un día, tercer día, y resucita entonces el día domingo, ¿verdad? A lo que nosotros hemos leído en Hechos, el primer día de la semana. Entonces, ¿en dónde estamos? En que el salmista dice, Salmo 55, verso 17, que 3 veces al día clamaría al Señor. Y los discípulos seguían esa costumbre. Entonces, la hora tercera, la hora sexta, la hora tercera, que era las 9 de la mañana, un grupo iba al templo a orar. La hora sexta, que era la hora del mediodía, otro grupo de personas, o quizás el mismo grupo, asistía al templo a orar. Y luego la hora novena, que eran las 3 de la tarde, también asistían al templo para orar y agradecer al Señor. Esa era la costumbre de ellos, los judíos, en esa época. Entonces vemos que ellos asisten a la hora novena, 3 de la tarde, la hora de la oración, van fielmente para orar al Señor y dar testimonio allí de Él. Y el verso 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ¿sí? La Biblia dice que no era un hombre que fingía estar cojo. Saben que ahorita hay muchas personas que fingen, ¿no? Se ponen como una especie de plástico aquí, de cosas, y te dicen, mira, esta es mi situación, y por eso no puedo trabajar, necesito un medicamento. Y claro, uno no tiene tanta sospecha como para decir, ya va, yo soy médico, déjame ver cómo está esa infección allí. Claro, yo no soy médico y no lo voy a decir, ¿no? Pero ¿qué tal si un médico lo hace y el hombre es un impostor? Y es que ya se conoce que son como una especie de prótesis o cosas que ellos se colocan allí para pedir. Ayer fue uno pidiéndome con un frasquito así y me dijo, mira, yo necesito esto para comprar un remedio para mi niño. Entonces yo decía dentro de mí, si yo supiera de medicina, le digo, préstame el frasco. ¿Y qué tal si uno ve el frasco y dice, mira, este medicamento es para adultos? Tú no puedes dar ese medicamento a un niño. O sea, solamente estoy especulando, ¿no? Y con el tema. Pero hay mucha gente que ahorita finge tener ciertas enfermedades. Finge hasta que tienen problemas en un ojo, cómo hablan, cómo caminan o lo que sea. Son personas que de oficio prácticamente han hecho una profesión con el hecho de fingir para estar pidiendo. Pero en este caso no estaba fingiendo. El hombre dice en la escritura que era cojo de nacimiento, pero también era una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, ¿sí? Hay personas a veces que tienen algunas enfermedades congénitas, nacen con eso. Y hay familiares que pudiesen ayudarlos, quizás con operaciones, y la persona puede recuperar su salud en toda la plenitud. Pero cuando son fuentes de ingresos, oye, los familiares piensan entre dejar de percibir los ingresos o invertir para que sea sanado. Entonces, da mejores resultados o da más ganancia viéndolo de esa manera para muchos familiares, y conocí un caso como ese, dejémoslo en esa situación. ¿Por qué? Porque la gente aporta recursos. Cuando era niño, conocí ese caso. Un jovencito, un muchachito, había nacido con una situación y era paralítico. Había la posibilidad de que el muchacho caminara, pero el muchacho era una fuente de ingresos para la familia. Bueno, no lo vamos a operar porque si lo operamos, él va a caminar, pero entonces nos toca trabajar a todos. Entonces no, mejor dejémoslo así paralítico. Y esta persona que estaba acá posiblemente era una fuente de ingresos para quienes lo llevaban a pedir allí. ¿Por qué en el templo y por qué no lo hacían en otro lugar? Bueno, recuerden ustedes que muchos judíos tenían la costumbre de jactarse de lo que se daba. ¿Recuerdan aquel hombre que decía, oro todos los días y doy diezmos de todo lo que gano? Bueno, esa era una costumbre también en los judíos. Jesús, cuando estaba en el templo, vio a personas que estaban colocando dinero en el alfolí, ¿sí? Pero hubo una mujer que dio más poquito seguramente que los que estaban allí, y Jesús dice, ella dio más que todos. ¿Saben por qué? Porque ella dio lo que tenía y el resto dio lo que le sobraba. Es decir, cónchale, me sobra $1, voy a echarlo ahí, no tengo nada que hacer con ese dólar, voy a echarlo allí. Pero muchos se jactaban. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba en pie? Les acabo de comentar. Había uno allí que estaba de rodillas y decía, Señor, perdóname, soy un pecador. Y había otro que se jactaba con las manos en alto y oraba a toda voz. Bueno, los judíos
tenían por costumbre, algunos, no todos, de dar buenas sumas de dinero. ¿Para qué? Para ser vistos, ¿sí? Para que dijeran, wow, Iván es el que más dinero da para esta causa. Ese hombre es digno de elogiarlo. Lo hacían de esa manera. ¿Qué hacían las personas que tenían ciertas situaciones y que tenían que pedir? Bueno, iban al templo para decir, bueno, si a ellos les gusta presumir de lo que tienen y dan bastante, bueno, yo voy a disfrutar de lo que ellos den. Mientras que ellos presumen, yo me quedo con lo que ellos den. Aparte de que, bueno, si vas a la iglesia, como hay personas que te van a llegar y te van a decir, pero tú eres evangélico, tú tienes que darme a mi comida. Sí, pero tú estás joven, tú puedes trabajar. No, pero es que la Biblia te dice que tienes que darle comida. ¿Saben que las personas que quieren aprovecharse de los evangélicos usan textos bíblicos o usan la palabra de Dios para malinterpretarla y sacarte algo? Mira, tú eres evangélico, tú no puedes tener un carro tan bueno como ese que tienes. No puedes andar, no puedes tener una casa bonita, porque tú eres evangélico, ustedes tienen que ser humildes. Bueno, humildad no es dejadez, ¿sí? Humildad no es desaseo. Humildad no es un principio como para decir, ay, yo no tengo nada, tenemos que andar pobrecitos y con los zapatos rotos. De eso no se trata la humildad. Sin embargo, este hombre lo llevaba un grupo de personas para que pidiese limosna en el sitio donde muchos fieles iban al templo. Y si eres fiel y tú crees en Dios, entonces tú tienes que dar. Estás en la obligación de tener que dar para mí, que yo no puedo trabajar de alguna manera. Entonces, el lugar donde lo llevaban, o el sitio donde él estaba, se llamaba, ¿sí?, a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Era un templo, era el templo de los judíos, o donde asistían los judíos, pero alguien había creado, un hombre llamado Nicanor, había hecho una puerta, y había después de 15 escalones que había que subir, había una puerta. Dice Josefo, un historiador judío, que la puerta medía 25 metros de alto. Hermanos, casi todo este alto de lo que es largo. Este salón tiene 24 metros tiene de largo. Y la puerta medía 25 metros. Este salón tiene 11.40 metros de ancho. Y la puerta medía 23 metros de ancho. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántas personas para abrir o cerrar esa puerta? Estaba hecha, imagínense ustedes, en bronce, pulido, con adornos de oro y de plata. Era un donativo que alguien había hecho para el templo. Y esa puerta separaba el atrio de los gentiles, ¿saben? Las personas que no eran judíos, se les llamaba gentiles, la separaba del lugar donde iban las mujeres. No todas las mujeres entraban al templo, o no las mujeres podían entrar al templo, ni los gentiles tampoco, los que no eran judíos. Y esa puerta separaba ese lugar de entre las mujeres y de entre los hombres. Había 15 escalones antes de llegar a la puerta, y en esos 15 escalones es donde se sentaban las personas con condiciones físicas que les impedían, pues, poder trabajar. Entre esas personas estaba este caballero sentado posiblemente en uno de los escalones pidiendo allí dinero. Y obviamente él no podía entrar en el templo porque había una ley que prohibía que lisiados, personas con enfermedades congénitas, inmundos o cualquier tipo de situaciones físicas no debían entrar al templo. Él estaba allí pidiendo, y dice que obviamente venían Pedro y Juan cuando dice, verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Obviamente los que piden, no sé, por costumbre, muchas veces no ven a la cara, y si ven, saben las facciones de su cara. Hay personas que sí tienen situaciones, ¿verdad? Y no vamos a discriminar. Son personas con necesidades, y por eso tenemos que esperar que sea Dios quien nos muestre realmente si hay una necesidad o una situación real. En este hombre había una necesidad y había una situación real. Por eso Pedro le dijo, míranos, ¿verdad? Y este hombre, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Capítulo 4, versículo 4, verso 5. Entonces él les estuvo atento, el paralítico o el cojo,
esperando recibir de ellos algo. Bueno, míranos, yo te veo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me vas a dar? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Mano, los discípulos no tenían grandes riquezas como a veces la tradición nos ha enseñado que eran millonarios. No tenían plata ni oro. Quizás lo que ellos eran pescadores, tenían algunas ocupaciones u oficios de lo que ellos devengaban un sustento. Quien nos escribe esta historia es un hombre llamado Lucas. Lucas era de profesión médica, por eso él hace un detalle de la situación de este hombre y de cómo estaba él. Sin embargo, Pedro y Juan dependían de lo que ellos trabajaban en sus oficios u ocupaciones como pescadores. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y luego usa unas palabras: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No eran palabras mágicas, no era un abracadabra, no era nada de eso, sino que usó un nombre de quien se le había dicho: en mi nombre ustedes van a hacer muchos milagros. En mi nombre, les dijo Jesús en Juan, ustedes echarán fuera demonios, hablarán lenguas y harán distintas situaciones. Entonces, en este caso, él estaba usando el nombre de Jesús para decirle: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Era la costumbre en la época usar el nombre de alguien para decir: vengo, por ejemplo, vengo en nombre del rey o del emperador para cobrar los impuestos. Ay, este es un representante de él, hay que pagar. Vengo en nombre de tal persona porque voy a hacer esto. Bueno, es una autoridad. En este caso Jesús les dijo a ellos: si usan mi nombre, están haciendo uso de mi autoridad. Y si hacen uso de mi autoridad, entonces va a haber valor o efecto en usar mi nombre, para lo cual ustedes necesitan. Obviamente no era usarlo como: bueno, en el nombre de Jesús, ábreme la puerta del carro. Bueno, en el nombre de Jesucristo, dame ese carro, que eso es mucho para ti, dámelo a mí. En el nombre de Jesucristo, deme el dinero que tienen en su bolsillo. No se trataba de aprovecharse del nombre, sino era de la autoridad que representaba ese nombre. Y eso es por eso que Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Quizás el tomarle por la mano derecha era impartirle un poco de fe. Vamos, inténtalo. Como ustedes cuando están enseñando a los niños a caminar, ¿verdad? Lo agarran y le dicen: vamos, yo voy contigo, vamos. Y entonces van impartiéndole al niño esa fe en que sí puede dar el pasito, que sí puede dar el otro pasito, y así el niño hasta que se acostumbre a caminar. Él le levantó, le dio la mano derecha y lo levantó, y al momento, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. Ello quiere decir que la enfermedad que este hombre padecía estaba entre sus pies y en sus tobillos. Los que son médicos y leen este pasaje dicen: efectivamente, quien escribe este libro debe ser alguien que conocía de medicina. ¿Por qué? Porque dijo dónde estaba la enfermedad de él: en sus pies y en sus tobillos. No dijo, bueno, en las rodillas. No dijo, bueno, y sus piernas tomaron fuerza, sino en sus pies y sus tobillos. No sé cuál era la situación real que él tenía, porque pues no soy médico, pero sí sé que los médicos dicen había una situación real en este hombre y por eso es que no podía caminar. Dice, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahora, ¿por qué causa tanta sorpresa que un hombre haya caminado? O sea, no sé, preguntémonoslo ahorita acá. Bueno, caminó, chévere. En el nombre de Jesús los discípulos oraron, le animaron, le tomaron de la mano y el hombre se levantó. ¿Saben qué? Juan, quiero invitarles a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 32. Vean por qué causa tanta sorpresa esto. ¿Por qué cuando Jesús levantó a Lázaro de la tumba no fue un escándalo como este?
Jesús se paró afuera del sepulcro, de la cueva, y dijo: Lázaro, sal. E inmediatamente el hombre salió envuelto en un sudario, y como era la costumbre de envolver a los que fallecían, y bueno, la gente se sorprendió, se maravilló y ya. No hubo más revuelo. Claro, los judíos tramaron y dijeron: este hombre hace muchas señales y maravillas, tenemos que salir de él. Pero no hubo algo como lo que sucedió. Juan capítulo 9, versículo 32 nos da la respuesta. Vean acá, ¿dónde estoy? Capítulo 9, verso 32 dice: desde el principio, vamos a leerlo un poquito antes. El 30 dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Verso 32 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Saben por qué causó tanto revuelo que el Señor haya sanado a este hombre cojo, y que aquí los judíos estén increpando y preguntándole tanto a este hombre en Juan que había sido sanado? Porque este hombre era ciego de nacimiento, y todos sabían, que el de Juan que acabamos de leer, que era ciego de nacimiento y que nunca había visto. Y como Jesús lo sanó, entonces todos venían y le preguntaban y le decían: dinos quién te sanó. Él decía: oye, pero ¿cómo te digo si yo era ciego? No podía verlo. Lo que sé es que me sanó. Muy bien, pero dinos cómo lo hizo. No tengo la menor idea. Acuérdate que soy ciego. No podía ver cómo lo hizo. Yo no sé si él preparó un brebaje, si me untó algo, si me echó algo. Yo soy ciego, yo no veía. ¿Y cómo era el hombre que te sanó? Ni la menor idea. No anda entre ustedes y se la pasa entre ustedes. Ustedes saben. Y dijeron: no, el testimonio del ciego no es veraz. Necesitamos el testimonio del papá y de la mamá del ciego para que nos diga si de verdad el hombre era ciego. Oye, pero todo el pueblo, y ustedes no lo vieron, que el hombre nunca veía, o no se dieron cuenta, no lo notaron. Y entonces llamaron al papá y a la mamá y le dijeron: mira, este muchacho que estaba allí, y que dicen todo el pueblo que era ciego, y la gente, y obviamente seguramente también nosotros en algún momento dijimos que era ciego, de verdad era ciego. Y dice: mira, él es nuestro hijo, eso sí te lo garantizo. Te garantizo también que él nació ciego. Desde el nacimiento él nunca pudo ver. Pero quién le haya sanado, pero no lo sabemos. Pero si él te dice que fue Jesús, que fue el hombre que vino, entonces ¿por qué no le creemos? Casi todo el capítulo 9 de Juan se va en el tema de conversación acerca de cómo un ciego fue sanado. Pero ¿por qué cuando llegamos más adelante a la resurrección de Lázaro no hubo ese revuelo? Porque el verso 32 nos dice que no era costumbre o no era común que alguien con una enfermedad congénita, ¿sabe? Las enfermedades congénitas son esas con las que se nace, y había sido sanado. No era común ver que alguien que nació ciego o que nació cojo pudiese ver o andar, porque no había en la época quizás la costumbre de que hubiesen milagros de esa índole. En nuestros tiempos, por ejemplo, podemos decir: bueno, yo me partí el brazo y bueno, fui al médico, el médico me hizo un vendaje, colocó un yeso, colocó esto, 6 meses, 4 meses después el hueso tomó fibra, no sé cómo se le llama eso, pero lo cierto es que ya puedo usar mi brazo, ya estoy bien de todo, ¿sí? No vemos cómo sucede el efecto de sanación dentro del hueso. Lo cierto es que Dios sí dio ciencia a esas personas para que colocaran un yeso, no sé si hacen un masaje, colocaran algún medicamento o algo allí, y el hueso se restaurara, y te mandan algunos medicamentos para el dolor o para yo no sé tantas cosas, porque nunca me he partido una parte del cuerpo. Pero sin embargo, lo que sí sé es que, como dijo un médico, mi trabajo es colocar la venda, el de Dios es hacer el resto, ¿sí? En este caso Dios hizo todo, porque el ciego vio, y en el caso donde estamos en Hechos, Dios hizo todo. ¿Por qué?
porque sencillamente el hombre que estaba allí con una situación en sus pies y tobillos se levantó y anduvo. Y ese era el revuelo. Todos sabían que él tenía una situación en los pies, no caminaba, era imposible poderse levantar por sí solo. Otros lo llevaban y lo colocaban allí, otros lo buscaban y lo llevaban a su casa y lo que fuese. Lo interesante acá es que Dios hizo la obra y no era una obra de resurrección, porque los judíos, bueno, habían escuchado y ciertamente se habían relacionado con casos donde la gente pudiese vivir después de muerta. En nuestro momento, si decimos, mira, murió alguien que se murió 3 días, no puede ser, increíble, resucitó. ¿Cómo puede ser posible? Pero si sabemos que hay un milagro, bueno, hubo un milagro, está bien, hubo un milagro, se sanó a alguien de alguna situación. Pero para la época judía no era costumbre ver que las enfermedades congénitas Dios pudiese curarlas. Era más creíble que fuese alguien que estuviese muerto y resucitara. Bueno, sí sabemos que Dios ha hecho resurrecciones, pero nunca sabíamos que Dios también podía curar a una persona que nació con una enfermedad congénita. La pregunta que muchos se hacen y que quizás ustedes están preguntándose allí, ¿y siguen los milagros para nosotros hoy en día? ¿Por qué en el libro de Hechos sí hubo tantos milagros y ya hoy en día no hay tantos? Bueno, eran los apóstoles del Señor, a quienes Dios había comisionado para que pudiesen levantar muertos, enfermos y todo, aunque Jesús dijo, y mayores señales que esta que yo hago, ustedes harán. Obviamente somos un grupo exponencial mucho mayor que Jesús. Muchos milagros se han hecho, personas que han resucitado de un estado de pecado, de perdición, donde han vivido siempre bajo el yugo del diablo, y el Señor les ha sacado de ese yugo, de esa esclavitud de donde estaban, y muchos milagros más se han hecho que pueden multiplicarse en relación a que somos muchos haciendo la obra del Señor, hablando de Dios en todos los lugares. Entonces, ¿por qué en ese momento de hecho sucedió y ahora no sucede tanto? Eran los apóstoles quienes estaban, o a quienes Dios estaba usando para hacer el milagro. El libro de Hechos era o es un libro donde todas las personas empezaban a creer al Señor. Y como les dije semanas atrás, y como el mismo Pablo también dijo, los judíos buscan señal, ¿sí? Un judío para creer en algo tenía que verlo. Un judío, no podía ser convencido de algo si él no lo veía. Y la manera en que ellos iban a creer en el Señor Jesús era viendo señales. Por eso es que cuando el Señor resucita a Lázaro, lo que los escribas y fariseos dijeron, a este hombre hay que atraparlo y sacarlo de circulación, porque hay muchas señales en él. Y si hay muchas señales, todo el pueblo se va a ir detrás de él y van a dejar de creer en nosotros. Y eso es lo que operaban Jesús, señales para que los judíos pudiesen creer. Y por eso es que Pablo dice, los judíos buscan señal. Los griegos no le importaban la señal. Los griegos decían, no, a nosotros nos interesa la sabiduría, pláticas largas. Ustedes saben, Platón, Sócrates, escuchar a los filósofos. Eso es a lo que a nosotros nos llama la atención. Nada, señales, milagros. No, eso para nosotros no vale. Queremos es un lenguaje bastante cargado de sabiduría, gente que tenga mucho conocimiento. De eso se interesaban. ¿Saben? Ahorita hay muchos grupos que salen por allí y engañan a otros. Y el Señor habló también en cuanto a eso. Muchos dirán, aquí está el Cristo, o helo allí, o helo aquí. Y harán grandes señales y milagros, ¿sí? Para atraer a las personas hacia sí. Una persona que es sanada de alguna enfermedad o de algo, no lo es para gloriar a quien oró por ella, ¿sí? Como decir, yo le tengo fe a la oración de ese hermano, porque ese hermano oró por un niño y la fiebre se le quitó. No es fe al hermano, es fe en Dios. Las personas que hoy a veces andan y hablan de milagros, hablan de fe superior, hablan de ciertas actitudes y cosas que usted debe cumplir, como donar o dar grandes ofrendas o dar mucho dinero para alcanzar el milagro, o tener que dar propiedades. ¿Qué tienes? Una propiedad, dámela para que Dios te haga el milagro. Esto es dando y dando. ¿Saben qué? A Dios no le interesan sus casas.
Dios no le interesa su dinero. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Nadie que te diga tienes que dar a cambio algo para alcanzar el milagro, lo hace en nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene todo, ¿sí? Dios lo que quiere es tu alma, que tú entregues tu vida, tu corazón a Él. A Él no le interesa nada de cuánto tú posees, no. Y Él no te va a pedir nada a cambio. Dios no es de los que piden. El humano sí lo hace, pide algo a cambio. Dios no. Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él no está interesado en tu dinero ni en tus posesiones. En nada de eso Dios está interesado. El ser humano sí. Aquel que te dice, dame esto, o saca esto, o prométete con esto para que tengas esto, si es alguien que está interesado en lo que tú tienes. Y eso hace la diferencia a lo que hacían los discípulos. Ellos no le dijeron, en ese caso, a la persona que estaba allí con sus pies, con problemas en sus pies, bueno, dame de tus ofrendas lo que has recolectado hoy y vas a caminar. Porque el hombre hubiese dicho, no se trataba de comprar un milagro, no se trataba de eso, se trataba de la fe y del corazón, el hombre que pudiese creer en Dios. Muchas de las cosas por las cuales a veces las personas que, como se les llama hoy en día o se les conoce popularmente como milagreros, te dicen, ok, levanta tus manos y vas a alcanzar la sanidad o no sé, la situación que tienes. Y si la enfermedad sigue estando, si la situación sigue estando, entonces dicen, lo que pasa es que tú no tienes fe. Ya va, pero si tú le estás garantizando a esa persona que va a obtener el milagro, si tú se lo estás garantizando, no tiene que ver con la fe de la persona. Pero si la persona no se cura o no se sana de lo que, no sé, la afección que tiene, entonces el culpable, según los milagreros, eres tú, porque no tienes la fe. Entonces estoy enfermo, estoy frustrado, sin dinero, afligido, sin nadie que me pueda ayudar. Tú me dices que me voy a sanar, yo creo que me voy a sanar, y si no me sano, entonces tú me pones otra carga más encima diciéndome que no tengo fe. Es que el solo hecho de haber pasado para que oraras o haber levantado la mano o lo que sea, es ya un acto de fe, donde digo yo creo que me voy a sanar y por eso levanto la mano o me pongo en pie o voy adelante. Pero si tú ahora me dices que no me sano por eso, o el Dios que me estás ofreciendo no sana, o me estás mintiendo y me estás tratando de sugestionar, ¿verdad? O sencillamente nada de lo que has dicho es verdad. Hermanos, no se trata de que se sane si tienes mucha fe o poca fe. Se trata de que quien sana, quien cura realmente es Dios. Y la primera enfermedad que Dios quiere curar a cada una de las personas que tienen sus enfermedades es la enfermedad del pecado. Isaías capítulo 53, donde se nos dice, y lo que un texto muy usado por las personas que hacen milagros, que se nos dice, y Él llevó las enfermedades, ¿sabe qué? Él llevó todas tus enfermedades y por su llaga fuiste curado. Bueno, lo que realmente enseña allí el texto es que somos curados a través de su herida, pero por la sangre de Cristo, curados de la enfermedad del pecado. Ese flagelo que se ha apoderado de cada uno de nosotros en la vida pasada. Y que en la vida presente muchos de los que practican el pecado dicen, es que yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Pero por qué? No sé, está en mí. Yo no puedo dejar de fumar. Sí, o yo necesito alcohol, es que lo necesito. Obviamente hay una situación en tu organismo que te dice, envía alcohol, envía humo, necesitamos humo para acá. Todo eso, pero tiene que ver con la enfermedad del pecado. ¿Sí? Jesús vino a sanar, pero más que sanar de enfermedades, es sanarte de la enfermedad del pecado que se ha apoderado de cada uno de nosotros o de las personas que lo practican, y que de alguna manera la persona dice, imposible que yo pueda dejar de hacer esto, yo no puedo dejar de tener muchas mujeres, yo necesito mujeres, por decir algo. Bueno, eso es porque el pecado está en ti y se ha apoderado. O el que dice, mira, para mí es difícil no decir una mentira, es casi imposible decir una mentira. Dicen mentiras que ellos mismos creen y las dicen abiertamente como si fueran una verdad, ¿sí?
pero es la enfermedad del pecado que está en cada uno de ustedes. Las personas que tienen esa ansiedad por el dinero, no, yo necesito dinero, pero tienes dinero, no, pero más, es el pecado que se ha apoderado de cada uno. Y esa enfermedad en específico es la que el Señor quiere sanar. La enfermedad del pecado que se ha apoderado de cada uno de nosotros. No se trata de un acto de fe de que quiero sanarme físicamente. Se trata de que la primera sanidad que necesitas es la sanidad espiritual. Si necesitas un cambio y estás seguro que sí lo necesitas y sabes que es necesario un cambio en tu vida, debes dar un paso para aceptar al Señor Jesús. Aquí hubo un milagro de sanidad física, pero también hubo un milagro de sanidad espiritual, porque dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, ¿sí? Andaba y alababa a Dios. ¿Por qué? Porque había recibido una doble sanidad, sanidad física, lo cual le permitió andar y saltar, y también sanidad espiritual, la cual le permitió alabar y poder entrar al templo, porque él no tenía permitido entrar al templo. Y dice que entró al templo y todos se llenaron de asombro. ¿Por qué? Porque le veían y decían, wow, Dios lo sanó, Dios lo hizo, ¿sí? Y podían ver cómo el hombre alababa a Dios. Señor, te doy las gracias en esta mañana. Gracias, Dios, porque tú, Jesús, tuviste todo el valor necesario para dar tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Realmente no estamos profundamente interesados en hacer milagros, sino estamos interesados en que la gente pueda reconocerte como único y suficiente Salvador de su vida. Sí, sabemos que hay muchas personas con distintas enfermedades y situaciones en su organismo que necesitan ser sanados por ti, Señor. Pero antes que esa sanidad, Señor, es necesario que primero podamos recibir la sanidad espiritual. Y luego tú vas a ir obrando o vas a ir haciendo, Señor, conforme tu voluntad en cada situación de persona, Dios mío. Hay personas, Señor, que tienen muchas enfermedades o alguna enfermedad, o muchas personas con distintas enfermedades y patologías, Señor, a quien tú puedes sanar, Señor. Y sabemos que sí lo puedes hacer, Señor, pero es conforme a tu voluntad, Señor, y en tu propósito y en tu momento, Señor. Porque este hombre de seguro había conocido y oído de Jesús hablar, Señor, pero él no había alcanzado la sanidad a través del ministerio del Señor Jesús. Pero ahora alcanzó la sanidad en su momento, Señor, la sanidad física. Alcanzó esa sanidad en su momento, en el momento en que Dios quería que así fuese. Y es posible que muchas de las personas que aquí están hoy, Señor, quieren que tú les sanes de alguna situación de enfermedad, Señor. Pero quizás no es hoy el día, como quizás, Señor, sí es hoy el día. Lo importante es que tú obras conforme a tu voluntad, Señor, y nosotros nos resignamos a ella, Señor, a decir, haz, Señor, conforme a tu voluntad. Tal como el mismo apóstol Pablo, Señor, decía, quiero ser sano de esta situación. Y tú le decías, Pablo, bástate en mi gracia. Y él seguía teniendo su situación de enfermedad, pero se regocijaba sabiendo que tú, Señor, tenías el control de su salud en tus manos, Señor. En tus manos, Señor, están nuestros tiempos y también está nuestra salud. Por ahora, Señor, nuestro fin es que muchas personas que no te conozcan puedan conocerte a ti, el único Dios real y verdadero, Señor. Obra en cada vida y en cada corazón conforme a tu voluntad, Señor. Y si es tu voluntad sanar a personas que están acá con distintas patologías, Señor, hazlo conforme a tu propósito y que sea para gloria y honra de tu nombre, Señor, y no para gloria y honra de ningún nombre, Señor. Que seas tú glorificado en todas las cosas que se hacen, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.